Después de los 60 años, existe un hábito tan común, tan aparentemente inofensivo, que millones de personas lo hacen cada mañana sin imaginar que podría estar acelerando la pérdida de músculo, debilitando las piernas y robándole fuerza al cuerpo poco a poco, incluso cuando creen que están haciendo todo correctamente. Y lo más preocupante es esto: la mayoría nunca siente el daño de inmediato. No aparece como un dolor fuerte. No llega como una enfermedad repentina. Sucede lentamente. Primero notas que levantarte de la cama requiere un poco más de esfuerzo. Después las escaleras parecen más largas. Las bolsas del supermercado pesan más. El equilibrio cambia. El cuerpo se vuelve más lento. Y un día descubres que ya no tienes la misma fuerza que hace apenas unos años. Muchos creen que esto es simplemente la edad, pero varios especialistas en envejecimiento muscular comenzaron a notar algo extraño al estudiar adultos mayores que mantenían fuerza incluso después de los 70 y 80 años. No todos iban al gimnasio, no todos hacían ejercicio intenso, no todos tomaban suplementos caros. Sin embargo, conservaban piernas fuertes, mejor equilibrio y más energía. Entonces apareció la verdadera pregunta: ¿qué estaban evitando hacer que los demás sí hacían cada mañana? Y aquí es donde todo cambia, porque el problema no siempre está en lo que comes durante el día, sino en cómo empieza tu cuerpo la mañana. Existe un momento específico, justo después de despertar, donde el cuerpo envejecido se vuelve extremadamente sensible. En esas primeras horas del día, tus músculos necesitan señales correctas para mantenerse vivos y activos. Pero millones de personas mayores hacen exactamente lo contrario. Sin darse cuenta, envían al cuerpo una señal silenciosa de deterioro, una señal que le dice al organismo: no necesitamos mantener esta masa muscular. Y cuando el cuerpo recibe esa señal repetidamente, comienza a ahorrar energía destruyendo músculo. Sí, el cuerpo humano después de los 60 se vuelve más estratégico. Ya no quiere gastar recursos en tejidos que considera innecesarios. Por eso la pérdida muscular relacionada con la edad no ocurre únicamente por falta de proteína. Ocurre porque el cuerpo deja de recibir ciertas señales fundamentales de supervivencia y movimiento. Y el hábito del que hablaremos hoy bloquea precisamente esas señales. De hecho, algunos investigadores comenzaron a llamarlo la trampa silenciosa de la mañana, porque parece normal, parece cómodo, parece moderno, pero lentamente envejece el cuerpo. Y lo más impresionante es esto: muchas personas que conservan fuerza después de los 80 años naturalmente evitan este hábito, incluso sin conocer la ciencia detrás. Lo hacen por intuición, por costumbre antigua o simplemente porque crecieron de otra manera. Mientras tanto, el estilo de vida moderno lo convirtió en una rutina diaria para millones. Quédate hasta el final porque hoy entenderás qué ocurre realmente en tus músculos después de los 60, por qué las mañanas son tan importantes para el envejecimiento y cuál es el hábito aparentemente inocente que puede estar debilitando tu cuerpo cada día. Pero antes quiero hacerte una pregunta simple. ¿Cuántos años tienes? Escríbelo en los comentarios. Me interesa mucho saber desde qué etapa de la vida estás viendo este video, porque después de los 60 cada año, cambia la manera en que el cuerpo responde al movimiento, al alimento y al descanso. Y ahora sí, empecemos por entender algo fundamental. Después de los 60, el cuerpo cambia completamente la forma en que administra la energía. Cuando somos jóvenes, el organismo tiene abundancia, produce hormonas más fácilmente, recupera músculo rápido, tolera noches malas, tolera estrés, tolera mala alimentación. Pero con el paso de los años, el cuerpo se vuelve más cuidadoso. Empieza a preguntarse constantemente: ¿vale la pena conservar este músculo? ¿Vale la pena gastar energía aquí? ¿Necesitamos realmente mantener fuerza en estas piernas? Y si la respuesta es no, el cuerpo empieza a reducir tejido muscular lentamente. Esto tiene un nombre: sarcopenia, la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular asociada al envejecimiento. Pero aquí está el detalle más importante. La sarcopenia no aparece de golpe, empieza silenciosamente, primero en las piernas, luego en el equilibrio, después en la postura, más tarde en la velocidad al caminar. Y muchas veces la persona no lo nota hasta que el deterioro ya avanzó demasiado. Por eso los especialistas modernos comenzaron a observar no solo la alimentación, sino también las primeras horas de la mañana, porque descubrieron algo fascinante. Durante la noche, especialmente en adultos mayores,
el cuerpo entra en un estado de reparación y ahorro energético. Mientras duermes, pasan varias horas sin alimento. Eso significa que al despertar, el organismo necesita una señal clara de que todavía vale la pena mantener músculo. Y aquí aparece el problema. Millones de personas después de los 60 comienzan el día de una manera que destruye esa señal. ¿El hábito? Permanecer inmóvil demasiado tiempo después de despertar. Parece insignificante, pero no lo es. Muchos adultos mayores despiertan y pasan inmediatamente a un estado completamente sedentario. Se sientan, toman café, miran televisión, revisan el teléfono. Permanecen quietos durante 1 o incluso 2 horas. Y durante ese tiempo ocurre algo peligroso. Los músculos pasan del ayuno nocturno directamente a la inactividad. Eso crea una combinación terrible para el cuerpo envejecido. Porque después de los 60, la masa muscular depende enormemente del movimiento temprano. Sin movimiento el cuerpo interpreta: no necesitamos fuerza. Y cuando esa señal se repite diariamente, comienza el deterioro. Las piernas pierden estabilidad, la circulación empeora, el metabolismo se vuelve más lento, la sensibilidad a la proteína disminuye. Y aquí aparece otro problema enorme. Muchas personas creen que el desayuno por sí solo protege el músculo, pero no funciona así. El músculo envejecido necesita 2 cosas al mismo tiempo: movimiento y señal metabólica. Sin movimiento, incluso una buena alimentación pierde gran parte de su efecto. Por eso algunos adultos mayores comen proteína todos los días, pero igual continúan debilitándose. Ahora imagina esto: 2 hombres de 68 años, ambos desayunan parecido. Pero el primero despierta y permanece sentado durante 90 minutos. El segundo se levanta lentamente, camina unos minutos, mueve las piernas, activa el cuerpo, deja que la circulación aumente naturalmente. Con el paso de los años, la diferencia entre ambos puede ser enorme, porque el cuerpo del segundo sigue recibiendo una señal diaria de supervivencia física, y eso cambia todo. Muchos especialistas en longevidad comenzaron a notar que las personas mayores más fuertes del mundo rara vez pasan las primeras horas del día completamente inmóviles. En pueblos rurales de Japón, Italia o ciertas zonas montañosas, los adultos mayores naturalmente comienzan el día moviéndose. No hacen entrenamientos extremos, simplemente activan el cuerpo temprano. Caminan, preparan cosas, suben pequeñas pendientes, mueven las articulaciones y, sin darse cuenta, protegen su musculatura. Mientras tanto, la vida moderna hizo exactamente lo contrario. Las mañanas se volvieron sedentarias y el cuerpo envejecido paga el precio lentamente. Pero aquí viene lo más interesante. El problema no es únicamente la falta de movimiento. También existe otro enemigo silencioso escondido en la rutina matutina moderna. Uno que millones consideran completamente normal: el exceso de azúcar y carbohidratos rápidos apenas despertar. Sí, porque después de los 60, el cuerpo ya no maneja la glucosa igual que antes. Y esto cambia muchísimo la forma en que los músculos sobreviven. Porque cuando una persona mayor consume grandes cantidades de azúcar refinada, pan blanco, cereales ultraprocesados o bebidas dulces, apenas despierta, ocurre un pico brusco de glucosa en sangre. Y al principio parece energía. La persona siente un pequeño impulso. Se siente más despierta, más activa durante un momento. Pero después llega la caída. Y el cuerpo paga un precio silencioso por ese tipo de mañana repetida durante años. Después de los 60, la sensibilidad a la insulina cambia lentamente. Los músculos ya no absorben nutrientes con la misma eficiencia. La inflamación aumenta. Y las células musculares comienzan a responder peor a las señales anabólicas. Eso significa algo muy importante. El problema ya no es solamente comer proteína. El problema es que el músculo envejecido deja de utilizarla correctamente. Y aquí aparece uno de los mayores errores modernos. Muchas personas mayores comienzan el día con café azucarado, pan blanco, mermeladas, cereales dulces, jugos industriales, galletas o desayunos extremadamente pobres en proteína real. El resultado es un choque metabólico. La glucosa sube rápido, la insulina sube rápido, después viene la caída de energía. Y durante ese proceso, el cuerpo envejecido entra lentamente en un estado inflamatorio que favorece la pérdida muscular. Lo más peligroso es que esto no destruye el músculo en una semana. Lo hace lentamente, silenciosamente,
Exactamente por eso millones de personas no relacionan sus hábitos matutinos con la debilidad física que aparece años después. Piensan que simplemente envejecieron, pero varios especialistas comenzaron a observar algo interesante. Los adultos mayores que mantenían mejor fuerza muscular normalmente desayunaban diferente y además se movían temprano. No necesitaban dietas extremas. Simplemente evitaban los picos violentos de glucosa en la mañana. Y aquí aparece otra verdad que casi nadie menciona. Después de los 60, el músculo envejecido necesita muchísimo más estímulo para mantenerse vivo. Esto se conoce como resistencia anabólica. En términos simples, significa que el músculo ya no responde igual que antes. Cuando tenías 30 años, el cuerpo construía y mantenía músculo con relativa facilidad. Ahora no. Ahora necesita señales más claras: movimiento, proteína de calidad, circulación activa, menos inflamación. Sin eso, el cuerpo empieza lentamente a ahorrar energía eliminando tejido muscular. Y aquí es donde muchas personas quedan atrapadas. Creen que el cansancio matutino significa que deben moverse menos. Pero muchas veces ocurre exactamente lo contrario. La falta de movimiento temprano empeora todavía más la debilidad. Es como un círculo silencioso. La persona se siente más cansada, entonces se mueve menos. Al moverse menos, pierde más músculo. Al perder más músculo, se siente aún más cansada. Y así comienza el deterioro físico acelerado. De hecho, algunos geriatras comenzaron a notar que el verdadero peligro no era simplemente la edad, sino la combinación entre inactividad matutina y pérdida progresiva de masa muscular. Porque cuando las piernas se debilitan, cambia toda la vida. La persona comienza a caminar menos, evita salir, pierde estabilidad, pierde independencia y poco a poco también cambia el cerebro. Sí, porque el músculo no solo sirve para moverse. El músculo es un órgano metabólico extremadamente importante. Ayuda a controlar glucosa, ayuda a regular inflamación, ayuda a mantener energía, incluso influye en la salud cerebral. Por eso algunos investigadores comenzaron a llamar al músculo el órgano de la longevidad. Y esto explica algo muy curioso. Muchas personas mayores físicamente fuertes también conservan mejor claridad mental. No es casualidad. El cuerpo funciona como un sistema conectado. Cuando el músculo desaparece, muchas otras funciones comienzan lentamente a deteriorarse. Ahora imagina una mañana típica moderna. Una persona despierta. Permanece sentada mirando noticias negativas. Toma café con azúcar. Come pan refinado. No mueve el cuerpo. Permanece rígida durante horas. Todo eso envía señales equivocadas al organismo envejecido. Estrés, inflamación, inactividad, picos de glucosa, baja estimulación muscular. Y el cuerpo responde lentamente adaptándose al deterioro. Pero aquí viene algo fascinante. Algunos especialistas comenzaron a estudiar personas mayores extremadamente activas después de los 80 años y encontraron patrones repetidos. No necesariamente hacían gimnasio, no necesariamente levantaban pesas, pero tenían pequeñas rutinas matutinas extremadamente importantes. Se levantaban temprano, movían las articulaciones, caminaban un poco, tomaban luz solar, activaban circulación y, sobre todo, evitaban permanecer completamente inmóviles al despertar. Puede parecer demasiado simple para generar un cambio real, pero justamente ahí está el secreto. Después de los 60, el cuerpo responde muchísimo más a la consistencia que a la intensidad. No necesita violencia, necesita señales correctas repetidas diariamente. Y aquí aparece otro detalle importantísimo: la luz de la mañana. Muchos adultos mayores pasan las primeras horas del día dentro de casa, bajo luz artificial. Pero el cuerpo envejecido necesita luz natural temprano para regular correctamente hormonas, energía y ritmo circadiano. Cuando la luz solar entra por los ojos durante las primeras horas del día, el cerebro recibe una señal poderosa, la señal de activación. Eso ayuda a regular cortisol, melatonina y metabolismo energético. Y curiosamente, también influye indirectamente en la función muscular, porque un cuerpo con mal ritmo circadiano suele dormir peor. Y un cuerpo que duerme peor recupera peor el músculo. Todo está conectado. Por eso las mañanas tienen tanto poder después de los 60. La forma en que empiezas el día puede empujar lentamente al cuerpo hacia dos direcciones completamente diferentes: hacia deterioro o hacia conservación. Ahora pensemos en algo más. ¿Por qué tantas personas mayores de generaciones antiguas conservaban mejor movilidad?
Muchos creen que era genética, pero probablemente había otro factor. Sus mañanas eran físicamente activas por naturaleza. No despertaban para sentarse inmediatamente frente a una pantalla. El cuerpo comenzaba el día moviéndose. Preparaban cosas, caminaban, usaban las piernas, usaban las manos, activaban circulación. Sin saberlo, protegían músculo diariamente. Mientras tanto, el estilo de vida moderno eliminó casi todo ese movimiento natural, y el cuerpo envejecido empezó a pagar las consecuencias. Algunos especialistas incluso comenzaron a notar algo inquietante. La velocidad al caminar en adultos mayores se volvió uno de los mejores predictores de longevidad. Sí, la velocidad del paso. Porque caminar lentamente no siempre significa solo vejez. Muchas veces significa pérdida muscular, inflamación, mala circulación y deterioro metabólico progresivo. Y aquí está la parte más preocupante. La mayoría no nota el cambio día a día. Sucede tan lentamente que parece normal. Hasta que un día levantarse de una silla se vuelve difícil. Hasta que subir escaleras agota demasiado. Hasta que aparece el miedo a caer. Y cuando llega a ese punto, recuperar fuerza se vuelve mucho más complicado. Por eso varios especialistas comenzaron a insistir en algo aparentemente simple. Las primeras horas del día son una ventana crítica para el envejecimiento saludable, no porque exista una rutina mágica, no porque exista un suplemento milagroso, sino porque el cuerpo envejecido necesita señales diarias de movimiento, estabilidad y supervivencia física. Y justamente eso es lo que el hábito moderno de permanecer sedentario durante toda la mañana empieza lentamente a destruir. Y existe otro detalle silencioso que casi nadie relaciona con la pérdida muscular después de los 60, el estrés matutino, porque muchas personas despiertan y lo primero que hacen es llenar el cerebro de tensión, noticias negativas, problemas, pantallas, mensajes, preocupaciones. El cuerpo todavía ni siquiera terminó de despertar y ya entra en estado de alerta. Esto provoca un aumento brusco de cortisol. El cortisol no es malo por sí mismo. De hecho, el cuerpo lo necesita en la mañana para activarse. El problema aparece cuando ese cortisol permanece demasiado alto durante demasiado tiempo, porque el cuerpo envejecido interpreta el estrés crónico como una amenaza energética. Y cuando el organismo siente amenaza constante, empieza a ahorrar recursos. ¿Y cuál es uno de los tejidos más caros de mantener? El músculo. Sí, mantener masa muscular requiere muchísima energía metabólica. Por eso, durante periodos largos de estrés, sedentarismo y mala recuperación, el cuerpo comienza lentamente a destruir músculo para conservar energía. Es una estrategia biológica antigua. El organismo piensa, no necesitamos tanto músculo para sobrevivir. Y así empieza el deterioro. Por eso algunos adultos mayores notan algo extraño. Aunque no hayan cambiado mucho su alimentación, comienzan a verse más delgados, más frágiles, más débiles, especialmente en brazos y piernas. La ropa cambia, los hombros se hunden, las piernas pierden firmeza. La postura cambia, y muchas veces la verdadera causa empezó años antes, en hábitos diarios aparentemente pequeños. Ahora imagina esto, 2 personas de la misma edad. Una comienza la mañana con estrés, pantallas, azúcar y sedentarismo. La otra despierta lentamente, mueve el cuerpo, respira aire fresco, recibe luz natural y activa circulación antes del desayuno. Con el paso de los años, la diferencia puede ser enorme, porque el cuerpo responde a señales repetidas, no a milagros. Y aquí aparece algo extremadamente importante. Después de los 60, el músculo necesita movimiento temprano, pero no movimiento agresivo. Ese es otro error moderno. Muchas personas creen que si no hacen ejercicios intensos, entonces el movimiento no sirve. Pero para el cuerpo envejecido, pequeños movimientos constantes pueden ser muchísimo más poderosos que esfuerzos extremos ocasionales. De hecho, algunos especialistas comenzaron a observar que ciertos adultos mayores empeoraban después de entrenamientos demasiado agresivos. ¿Por qué? Porque el cuerpo envejecido ya no se recupera igual. Las articulaciones son más sensibles. La inflamación tarda más en bajar. La recuperación muscular es más lenta. Por eso el secreto no está en destruir el cuerpo, está en activarlo inteligentemente. Y aquí es donde muchos japoneses mayores llaman la atención de los investigadores, porque gran parte de ellos mantiene movimiento suave y constante durante toda la vida. No esperan a hacer ejercicio, simplemente se mantienen físicamente activos, caminan,
se levantan frecuentemente, usan el cuerpo, mantienen movilidad y el cuerpo responde conservando más estabilidad y más fuerza. Ahora bien, existe otro hábito matutino extremadamente común que también acelera la pérdida muscular, especialmente después de los 60, saltarse completamente la proteína en la mañana. Muchísimas personas mayores desayunan solo carbohidratos rápidos: pan, mermelada, café, galletas, cereales dulces, pero casi nada de proteína real. Y aquí aparece un problema enorme. Después del ayuno nocturno, el cuerpo necesita aminoácidos para detener el catabolismo muscular. Sin proteína suficiente, el organismo permanece demasiado tiempo en estado de degradación, y el músculo envejecido lo sufre muchísimo más, porque después de los 60, el cuerpo ya no almacena músculo fácilmente. Necesita señales nutricionales más fuertes. Por eso algunos especialistas comenzaron a recomendar que los adultos mayores distribuyan mejor la proteína durante el día, especialmente temprano. Pero aquí viene una verdad importante. La proteína sola tampoco salva el músculo. Muchos toman suplementos y aún así continúan debilitándose. ¿Por qué? Porque el músculo necesita mucho más que proteína. Necesita circulación, movimiento, sensibilidad metabólica, sueño correcto, menor inflamación y señal neuromuscular. Sin eso, el cuerpo utiliza peor los nutrientes. Por eso algunos adultos mayores comen relativamente bien, pero aún así sienten debilidad constante. Y aquí aparece algo muy interesante. La velocidad con la que una persona pierde músculo después de los 60 depende muchísimo de sus primeras horas del día, mucho más de lo que la mayoría imagina, porque la mañana literalmente programa parte del estado metabólico del cuerpo. Piensa en esto como una especie de conversación silenciosa entre tu cuerpo y tu cerebro. Cada mañana el organismo pregunta: ¿necesitamos conservar fuerza? ¿Necesitamos mantener estabilidad? ¿Necesitamos mantener músculo? Y tus hábitos responden. El movimiento responde. La alimentación responde. La postura responde. La circulación responde. Por eso las mañanas sedentarias son tan peligrosas después de cierta edad, porque enseñan lentamente al cuerpo a debilitarse. Ahora quiero que imagines a un hombre de 74 años. Llamémoslo Ricardo. Durante años su rutina fue exactamente la misma: despertar, sentarse inmediatamente, tomar café con pan dulce, mirar televisión durante horas. No parecía grave, pero lentamente comenzó a perder fuerza en las piernas. Primero evitó caminar largas distancias, después comenzó a cansarse fácilmente. Más tarde aparecieron problemas de equilibrio, y un día descubrió algo inquietante. Le costaba levantarse de una silla baja sin usar las manos. Eso fue lo que más lo asustó, porque por primera vez sintió que el cuerpo realmente estaba cambiando. Entonces decidió modificar solo algunas cosas, nada extremo. Comenzó a caminar lentamente apenas despertar. Tomó luz solar temprano. Redujo azúcar matutina. Añadió proteína real al desayuno. Movió articulaciones diariamente. Los primeros días no sintió casi nada. Después de algunas semanas notó más estabilidad. Más tarde descubrió que se cansaba menos al caminar. Y varios meses después, algo muy simple volvió a suceder naturalmente. Subía escaleras sin pensar tanto en sus piernas. Eso es exactamente lo que muchas personas no entienden sobre el envejecimiento muscular. No se trata de milagros rápidos. Se trata de detener lentamente el deterioro antes de que avance demasiado. Porque recuperar músculo perdido después de los 70 es mucho más difícil que conservarlo desde antes. Y aquí aparece otro detalle crítico: el equilibrio. Muchos creen que las caídas en adultos mayores ocurren solamente por huesos débiles. Pero frecuentemente el verdadero problema empieza mucho antes. Pérdida muscular silenciosa. Cuando las piernas pierden fuerza, el cerebro comienza a confiar menos en el cuerpo. La postura cambia, el paso cambia, la estabilidad cambia y aparece el miedo a caer. Ese miedo hace que la persona se mueva menos. Y al moverse menos, pierde todavía más músculo. Es otro círculo peligroso. Por eso algunos investigadores comenzaron a decir algo muy fuerte: la independencia física en la vejez depende enormemente de conservar masa muscular, porque el músculo no solo te ayuda a caminar, te ayuda a seguir siendo independiente, te ayuda a levantarte solo, a subir escaleras, a reaccionar rápido, a mantener equilibrio, incluso ayuda a sobrevivir enfermedades. Sí,
Las personas mayores con más masa muscular suelen recuperarse mejor de infecciones, hospitalizaciones y periodos de reposo, porque el músculo funciona como una reserva metabólica de supervivencia. Y justamente por eso los hábitos matutinos importan tanto, porque cada mañana puede empujar lentamente al cuerpo hacia dos caminos completamente diferentes. Uno lleva hacia fragilidad, el otro hacia conservación física. Y muchas veces la diferencia entre ambos caminos empieza con algo tan aparentemente simple como lo que haces durante la primera hora después de despertar. Y aquí es donde llegamos a la parte más importante de todas, porque muchas personas creen que después de los 60 el deterioro es inevitable, que la debilidad simplemente aparece con la edad, que perder músculo es normal, que sentirse más lento es parte natural de envejecer. Pero varios especialistas comenzaron a observar algo completamente diferente. El cuerpo envejecido todavía conserva una enorme capacidad de adaptación. Sí, incluso después de los 70, incluso después de los 80. El problema es que la mayoría deja de enviarle las señales correctas. Y justamente por eso los hábitos matutinos tienen tanto poder. Porque son repetición, y el cuerpo humano responde muchísimo más a lo que haces diariamente que a lo que haces ocasionalmente. Piensa en esto. Una mañana sedentaria no destruye tus músculos, pero miles de mañanas iguales sí pueden hacerlo. Especialmente cuando el cuerpo envejecido ya tiene menor sensibilidad anabólica, más inflamación, peor circulación, menor producción hormonal y recuperación más lenta. Por eso pequeños errores repetidos durante años terminan creando enormes diferencias físicas. Ahora imagina dos futuros posibles. En uno, el cuerpo continúa recibiendo señales de deterioro, sedentarismo, azúcar constante, estrés, inactividad matutina, mala circulación, poca movilidad. Y lentamente aparecen piernas débiles, pérdida de equilibrio, miedo a caer, cansancio constante, dependencia física. Pero existe otro camino, uno mucho más silencioso pero muchísimo más poderoso. El camino de las señales correctas, movimiento temprano, luz natural, activación suave, mejor circulación, proteína adecuada, menos inflamación. No parece algo espectacular, y justamente por eso muchos lo subestiman. Pero el cuerpo no necesita perfección, necesita constancia. Y aquí aparece una de las mayores diferencias entre las personas que envejecen rápidamente y aquellas que conservan independencia física durante más tiempo. Las segundas nunca dejan que el cuerpo se apague completamente. Continúan moviéndose, no necesariamente rápido, no necesariamente intenso, pero siguen enviando una señal diaria extremadamente importante. Todavía necesitamos fuerza, y el cuerpo responde, porque el organismo humano es increíblemente adaptable, incluso en edades avanzadas. De hecho, algunos estudios observaron algo sorprendente. Adultos mayores que comenzaron a moverse ligeramente más después de años de sedentarismo mostraron mejoras reales en equilibrio, estabilidad, velocidad al caminar, sensibilidad metabólica y fuerza funcional. No se transformaron en atletas, pero recuperaron algo muchísimo más importante: capacidad física para vivir mejor. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchos adultos mayores no pierden independencia de golpe, la pierden lentamente. Primero dejan de caminar tanto, después dejan de subir escaleras, luego comienzan a depender más de apoyo físico. Y muchas veces todo empezó años antes, con hábitos diarios aparentemente pequeños. Por eso las mañanas son tan importantes, porque el cuerpo escucha cómo empiezas el día. Ahora quiero que pienses honestamente en tu propia rutina. ¿Qué ocurre durante la primera hora después de despertar? ¿Tu cuerpo recibe señales de movimiento o señales de deterioro? Porque aunque parezca exagerado, las primeras decisiones del día tienen un impacto enorme sobre cómo envejece el organismo. Y existe otro detalle muy importante que casi nadie menciona: la rigidez matutina. Muchas personas mayores sienten piernas pesadas, espalda rígida, articulaciones duras, sensación de lentitud al despertar, y creen que eso significa que deben moverse menos. Pero frecuentemente ocurre exactamente lo contrario. El cuerpo necesita activarse suavemente para recuperar circulación y movilidad. Cuando permaneces inmóvil demasiado tiempo, los músculos literalmente se apagan más. La circulación se vuelve más lenta. Las articulaciones se endurecen. La energía baja. Por eso muchas personas sienten que el cuerpo despierta recién después de moverse un poco.
Eso no es casualidad, es biología. El cuerpo envejecido necesita activación gradual. Y justamente ahí está una de las claves más importantes para conservar fuerza después de los 60. No permitir que el cuerpo permanezca demasiado tiempo en modo de inactividad absoluta. Ahora bien, esto no significa correr al gimnasio, no significa entrenamientos extremos, no significa dolor. Ese es otro gran error moderno. Muchos creen que solo el ejercicio duro sirve. Pero para el adulto mayor, el movimiento inteligente suele ser muchísimo más efectivo y sostenible. Caminar, mover articulaciones, activar piernas, usar el cuerpo diariamente. Pequeñas acciones repetidas durante años pueden cambiar completamente cómo envejece una persona. Y aquí aparece algo fascinante. En muchas regiones donde viven personas longevas, el movimiento está integrado naturalmente en la vida diaria. No existe separación entre vida y ejercicio. El cuerpo simplemente sigue activo. Mientras tanto, la vida moderna separó completamente al ser humano del movimiento natural. Las mañanas ahora ocurren sentados. Pantallas, noticias, estrés, inmovilidad. Y el cuerpo envejecido lentamente paga el precio. Por eso algunos especialistas comenzaron a decir algo muy interesante. El verdadero enemigo del envejecimiento saludable no es solamente la edad, sino la inmovilidad. Porque cuando el cuerpo deja de moverse, comienza lentamente a deteriorarse más rápido, y el músculo es uno de los primeros tejidos en sufrirlo. Ahora quiero que recuerdes algo importante. Este proceso no ocurre de un día para otro. Sucede lentamente. Por eso muchas personas no reaccionan a tiempo. El deterioro parece pequeño al principio, pero después de varios años, la diferencia física puede ser enorme. Y aquí está probablemente la parte más importante de todo este video. Todavía puedes cambiar las señales que tu cuerpo recibe cada mañana. Incluso pequeños cambios pueden empezar lentamente a modificar cómo responde el organismo. Tal vez no puedas volver a tener el cuerpo de los 30, pero sí puedes conservar muchísimo más de lo que imaginas. Más estabilidad, más movilidad, más independencia, más fuerza funcional. Y muchas veces el comienzo no está en algo complejo. Empieza simplemente evitando ese hábito silencioso que millones hacen cada mañana sin darse cuenta. Despertar y dejar que el cuerpo permanezca completamente apagado. Porque después de los 60, el cuerpo escucha cada señal. Y las señales que repites diariamente terminan convirtiéndose en tu futuro físico. Así que mañana, cuando despiertes, recuerda esto. Tus músculos todavía están escuchando. La pregunta es, ¿qué les estás diciendo cada mañana?